Quiero invitarles, amados hermanos, a que abran sus Biblias en la epístola de Juan, en el capítulo 1, en el verso 5 al verso 10. La epístola del apóstol Juan, capítulo 1, se encuentra al final de la Biblia. Del verso 5 al verso 10 es la porción que vamos a ver en esta tarde. Cuando lo tienen, les invito a que se pongan de pie y podamos leer la palabra del Señor juntos. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al verso 10, dice de esta manera: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Oremos juntos y demos inicio a la palabra del Señor. Padre amado, con gran reverencia delante de ti, sabiendo, Señor, que en estos momentos tú estás presente en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra que va a ser expuesta. Y si estamos aquí, Señor, no es para ver al predicador, para ver al hermano o a la hermana que nos visita. Si estamos aquí, Señor, primeramente es por tu plan perfecto. Primeramente es por tu soberanía que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas. Y segundo, Padre amado, porque hay una gran necesidad de nosotros en ti. Porque estamos hambrientos, Señor, sedientos de poder, Señor, conocerte más y saber qué es lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Yo te ruego, Padre, en esta tarde, que tú, Señor, hables a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de los jovencitos, de las jovencitas que están aquí, y de las personas que vienen por primera vez o segunda vez, pero que todavía no se han encontrado contigo. Te ruego que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Sé tú, Señor, rompiendo toda barrera y todo muro que nosotros hemos levantado contra ti. Que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros ojos espirituales puedan ver. Y que hoy, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, hoy, que no salgamos de la misma manera como hemos llegado. Que hoy, Señor, tú hagas una obra redentora en nuestras vidas. Que hoy, bendito Dios, corazones sean quebrantados. Que hoy muchos caigan de rodillas delante de ti, Señor. Es mi oración. Es el anhelo de mi corazón, Señor. Te ruego, Padre, háblanos
y ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor, en tener gracia. Ayúdame en ser sencillo, pero al mismo tiempo profundo en la enseñanza. Y que cada corazón, Señor, sea alcanzado por medio de la locura de la predicación de tu palabra. Y que salgamos transformados de este lugar. A ti toda la gloria y todo el honor. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Como les dije al inicio de este sermón, lo que deseo transmitir hoy es un mensaje urgente. Es un mensaje sumamente importante. Hemos visto la semana pasada, hermanos, la introducción a esta epístola. Hemos visto quién es su escritor, en qué época fue escrito. Y un detalle importante que quisiera añadir a todo lo que nuestro hermano Carlos aportó el domingo pasado es de que el apóstol Juan, al escribir esta carta, aproximadamente los historiadores creen que él tenía entre 80 y 90 años de edad cuando él está escribiendo esta carta. Entonces estamos hablando de un hombre maduro, un hombre anciano, un hombre de experiencia, un hombre de canas y sobre todo un hombre que ya no tiene tiempo que perder. Un hombre que va directamente al grano de las cosas. Y como seguramente algunos de ustedes ya me han escuchado decir, vayamos al grano como dice el dermatólogo. Pero hoy quiero llevarlos a una reflexión realmente profunda de este texto, una reflexión sobre nuestras vidas, sobre lo que nosotros, qué somos, dónde estamos, cuál es nuestro caminar, cómo estamos delante de Dios. Quisiera que a lo largo de este sermón, mientras ustedes están escuchando allí en sus sillas, reflexionemos sobre nuestro caminar, sobre nuestro andar con Dios. Y quiero introducir, este sermón con una pequeña ilustración. Con una pequeña historia. Muy probablemente muchos de nosotros, cuando éramos niños, jugábamos a caminar a las ciegas en nuestras calles o nuestras veredas. Tal vez algunos de los jovencitos que están aquí se recordarán, pero yo recuerdo que yo veía una calle larga donde me encontraba y decía, ¿cómo sería si yo camino todo lo largo de este camino hasta llegar al otro extremo, pero con los ojos cerrados, sin ver? Y cerraba mis ojos y la primera vez que lo hacía, medio cerrados para poder más o menos calcular cuántos pasos, qué distancia, a qué velocidad tenía que dirigirme para no tropezarme. Y lo volví a hacer una segunda vez y una tercera vez y a la cuarta decía, esta vez sí lo hago con los ojos cerrados. Y cerraba los ojos y caminaba y a veces en el momento, en la mitad del camino me golpeaba, me caía de la vereda porque ya no estaba caminando recto en el camino, o a veces llegaba y me chocaba con el poste de luz. Con esta idea, hermanos, es la que quiero que nosotros nos podamos identificar. Identificar que muchas veces caminamos a ciegas en el camino sin darnos cuenta lo que está por delante. Pero también recuerdo que en esos momentos, cuando yo era niño y hacía esas cosas, yo me hacía esta pregunta, ¿cómo hacen los ciegos para caminar, para llegar a destino, para llegar a sus casas, para ir a un supermercado, para ir a un médico, para ir a su trabajo? ¿Cómo hacen esos hombres y esas mujeres para caminar en las calles de París, tomar el transporte público, saber exactamente cuál es el buen metro, el buen bus? ¿Cómo hacen esas personas para no tropezarse a lo largo de su viaje, no golpearse con absolutamente nada a su alrededor? Y muy probablemente, hermanos, yo pensaba en eso y esto me lleva a poder introducir un poco más
en que hay muchos hombres y mujeres ciegos en este mundo. Y quiero llevarlos a esta ilustración. Un hombre ciego de nacimiento, un hombre que nunca ha visto la luz, un hombre que toda su vida es oscuridad y tinieblas. No estoy hablando de una persona que perdió la vista, no. Estoy hablando de una persona ciega de nacimiento. Una persona que nunca ha visto la luz. Una persona que no sabe cuáles son los colores de la primavera. Una persona que no sabe cómo son las montañas, cómo es el cielo de azul como el día de hoy, cómo son las aves del cielo, cómo son los animales, a qué se parecen. Pues esa persona no tiene absolutamente ninguna idea clara de lo que es ver la luz. Toda su vida se resume en la oscuridad. Pero llega un día donde su médico le dice, sabes, hoy tal vez tu vida puede cambiar. Hoy hay una nueva técnica de operación que te podemos hacer y puedes tener nuevamente la vista. Este hombre se hace operar bajo el consejo de su médico, sale del hospital feliz y contento que por la primera vez está viendo. Él no lo puede creer. Él comienza a darse cuenta de lo hermoso de las cosas que está a su alrededor. Descubre los colores, descubre las formas. Descubre los animales que muchas veces pasaban al lado de él y él no sabía a qué se parecían. En ese momento, hermanos, él se da cuenta que ahora ya nunca más va a necesitar de su bastón para ser guiado por las calles. Él nunca más va a depender de la voluntad de los hombres, nunca más. En ese momento, una sensación increíble va a invadir todo su cuerpo, todo su ser, y miles de preguntas se van a cruzar por su mente. Todo lo que antes él no podía hacer con libertad, ahora está a su alcance. Este hombre ahora entiende que puede comprarse un coche, que puede comprarse una moto. Ahora él puede correr con libertad. Ahora él ya no tiene miedo a caerse por las calles de París. Ahora él puede ver el rostro de sus padres. Ahora él puede ver su familia. Ahora él puede ver a sus amigos. Ahora él puede subirse al autobús que tomaba todas las mañanas y ver el rostro del chofer que siempre le ayudaba y le decía dónde tenía que bajarse. Ahora este hombre en su rostro se nota una alegría, se nota un rostro resplandeciente, una sonrisa increíble en su rostro. Este hombre ahora camina con seguridad, determinado, observando el camino, observando su entorno. Ahora por primera vez este hombre está viendo con claridad. Lo que quiero, hermanos, transmitir hoy a cada uno de ustedes que están aquí, y volteo y los miro a cada uno de ustedes, lo que deseo compartir con ustedes es que nos podamos identificar con este hombre. ¿Cómo te sientes, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo te sientes después de haber estado ciego espiritualmente durante toda tu vida? O durante muchos años de tu vida. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo debería ser nuestra vida? ¿O cómo debería ser nuestra actitud después de haber visto la luz del Evangelio y que ha resplandecido sobre nosotros? O más claramente, una pregunta directa para cada uno de nosotros en esta tarde. ¿De verdad has visto la luz? ¿De verdad has visto la luz? Es mi pregunta en esta tarde. ¿De verdad cada uno de nosotros hemos visto la luz de Cristo? ¿O todavía no la hemos visto?
O tal vez pensamos que le hemos visto. Tal vez nosotros hemos creído que hemos visto la luz, pero tal vez todavía no la hemos visto. Y con esta historia, con esta ilustración, quiero introducir ahora mi primer punto, y para aquellos que anotan, el título de este sermón es ¿Andamos en luz? Con un signo de interrogación. ¿Andamos en luz? Mi primer punto es: Dios es luz. Dios es luz. El versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Wow. El apóstol Juan inicia este pasaje, hermanos, y nos lleva a que Él es un testigo fiel, presente de lo que Él está afirmando y diciendo aquí. Y este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Juan inicia su pasaje o inicia esta porción del texto aclarando que el mensaje que él está anunciando por medio de esta carta, él lo ha recibido directamente de Jesús. Él es un testigo fiel. ¿Y por qué es un testigo fiel? Porque Cristo mismo lo escogió a él. Porque Cristo mismo lo formó a él, porque él habló con Cristo, porque él caminó con Cristo, porque él comió con Cristo, porque él vivió con Cristo durante más de 3 años. Por eso que él se atreve con seguridad y firmeza, dice: este es el mensaje que he oído de él y este es el mensaje que yo ahora en mi turno los estoy anunciando a ustedes. ¿Escucharon eso? El mensaje que Juan está transmitiendo no es un mensaje diluido. No es un mensaje que él escuchó y que está repitiendo. Es un mensaje que él recibió directamente de Cristo Jesús. La intención del apóstol Juan es que no haya ninguna duda para sus oyentes que él es un testigo fiel y verdadero de lo que él ahora está diciendo. En la segunda parte de este versículo vemos que Juan inicia diciendo: Dios es luz. La pregunta que le podemos hacer al texto o que le podemos hacer al apóstol Juan es: Juan, ¿por qué comienzas diciendo Dios es luz? Si tú anteriormente vienes diciendo: este es el mensaje que hemos recibido y que ahora yo voy a transmitirlo a ustedes. Bueno, Juan, cuéntanos entonces cuál es el mensaje. Comienza por el comienzo de la historia. Y muy seguramente muchos de nosotros, hermanos, comenzaríamos como comienzan las grandes historias que muchas veces nosotros hemos contado a nuestros hijos. Il était une fois. Il était une fois, y comienza la historia. Y hablaríamos de lo que nosotros vivimos, de cómo lo encontramos, de cuáles son los momentos que vivimos. Pero Juan no se atarda en un mensaje personal. Juan no se atarda en hablar de cuál fue su impresión o cómo él percibió el encuentro con Jesús. Él directamente dice: Dios es luz. Si tuviéramos entonces que responder a esta pregunta, ¿por qué Juan comienza diciendo Dios es luz?
Porque la intención de Juan es de transmitirnos primeramente el carácter y la persona de Dios. Su intención primera, su intención de Juan no es hablar de él, no es que la gente sepa cómo él conoció, qué fue lo que pasó, sino su intención es demostrar uno de los caracteres, una parte del carácter, de Dios, una parte de sus atributos y de la persona de Dios. Por eso dije al inicio de ese sermón, Juan, un hombre ya de edad, donde no va con rodeos. Su objetivo es claramente mostrar a la iglesia quién es Dios. Y cuando Juan dice que Dios es luz, lo que él quiere transmitir más claramente, él está diciendo, Dios es perfecto. Dios es santo, Dios es justo, Dios es absolutamente puro y perfecto. La intención de Juan es demostrar o de hacer ese paralelismo entre nosotros y Dios. Dios es luz, Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Pero nosotros no lo somos. Y Deuteronomio en el capítulo 32, en el verso 4, dice de esta manera, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Sin injusticia. Él es justo y recto, dice el texto. Dios de fidelidad. Todos sus caminos son justos. Su obra es perfecta. El Antiguo Testamento nos habla y nos muestra la grandeza de ese Dios que Juan está diciendo aquí en su epístola, de que Dios es luz. En otras palabras, Dios es perfecto. Y aquí quiero llevarlos a una reflexión y abro un pequeño paréntesis. Muy seguramente nosotros ya hemos escuchado esta frase tan corta, estas 3 palabras. Dios es luz. Y muy seguramente nosotros también hemos respondido en nuestro corazón o en nuestra mente, sí, es verdad, Dios es luz, qué bueno. Sí, es una gran verdad, Dios es luz. Pero hermanos, si cambiamos el mensaje, o si a esa corta frase de 3 palabras le ponemos una entonación diferente, si a esta frase nosotros la acompañamos de pasión, de gracia, de urgencia y decimos, hermano, Dios es luz. Si tú escuchas a una persona que saca de su profundo de su corazón con pasión, con gracia y te mira a los ojos y te dice, oye mi hermano, Dios es luz, el mensaje no es el mismo. Si escuchamos de una manera pasiva y tranquila, Dios es luz, ustedes dicen, qué bueno. Pero si te transmito esa simple frase con una pasión, con gracia detrás y con urgencia que realmente simboliza diciéndote, mi hermano, Dios es luz, tú responderás diciendo, ¿qué me quiere decir el hermano con esto? ¿Que yo soy tinieblas? ¿Por qué insiste con tanta pasión sobre esas 3 palabras tan insignificativas? Dios es luz. Si Dios es luz, y cuando tú realmente reflexionas sobre estas pequeñas palabras, Dios es luz, debería en nosotros crear algo, debería tu garganta cerrarse, deberían tus piernas temblar, deberías realmente sentirte sacudido y indigno de estar delante de ese Dios que es luz.
Dios es luz. Wow. Escribiendo este sermón, reflexionaba en esto. Dios es luz. Pero si realmente yo me tomo el tiempo de meditar en estas tres palabras, el sentido de mi vida cambia por completo. Y peso mis palabras, hermanos, al decir que el sentido de mi vida cambia. No solamente Dios es luz, sino que el texto nos dice que en Él no hay ningunas tinieblas. En Él no hay ningunas tinieblas. Esta es la clara prueba, hermanos, que sin la obra de Cristo en nosotros no podemos tener ninguna relación con aquel que es Dios de luz. Sin la obra perfecta de Cristo, nosotros no podemos tener una relación con ese Dios que es luz. Y aquí quiero traerles a memoria la introducción de este sermón, donde recordamos a este hombre ciego que toda su vida fue tinieblas. Él recuperó la vista, pero no por sus méritos. La recuperó por la operación de un doctor. Él no recuperó la vista porque él fue un hombre bueno. Él recuperó la vista por ese doctor que operó sus ojos. Nosotros estábamos en tinieblas, en oscuridad, lejos, sin Dios. El doctor de los doctores operó nuestros ojos con el resplandor de Cristo a través de la cruz del Calvario. Ahora vemos, pero ya no vemos como antes veíamos. Al igual que este hombre ciego, después su vida nunca más fue igual. Una persona que fue ciega durante la mitad de su vida o más de la mitad de su vida, cuando viene a ver ahora por primera vez, nunca más es la misma persona. Pero solo una cosa, hermanos, solo una cosa os quiero decir, como aquel ciego que fue sanado por el Maestro. Solo una sola cosa sé, es que antes yo estaba ciego, pero ahora yo veo. Ahora yo veo. Solo una sola cosa sé, respondió el ciego. Yo antes no veía. Yo antes no veía, pero ahora veo. Ahora veo a Cristo. Y quiero, hermanos, insistir sobre la importancia de este sermón. Que si Dios es luz, y si Dios ha abierto nuestros ojos, y entendemos realmente el peso de estas palabras que acabamos de escuchar, Dios es luz, revelándose así a nosotros su carácter, su persona, sus atributos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. No existe un término medio. No existe un término medio para aquellos que anotan. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Wow. Ven, hermanos, nuevamente que Juan
va detallando punto por punto en estos versículos, primeramente diciendo, este es el mensaje que yo he recibido y que los quiero transmitir a ustedes directamente. Es un mensaje fiel, es un mensaje genuino porque yo lo he recibido, porque yo lo viví en carne propia. Segundo, Él no habla de Él, Él habla directamente de la persona de Dios, de sus atributos, de su carácter. Y tercero, nos confronta a nosotros directamente y nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él? El Dios de la luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios de luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow, Juan, qué duro eres. Juan, ¿cómo no puedes acomodar estas palabras que no suenen tan duras a nuestros oídos? Que no nos confronten con lo que realmente somos. ¿Cómo, Juan, por qué eres tan crudo y directo? Hermanos, Juan no tiene tiempo para perder. Seguramente muchos de nosotros, los que somos amantes de los restaurantes, y cuando pedimos una buena carne decimos, por favor, pour moi, ça sera saignant. Y el otro dice, pour moi, ça sera à point. Y para los más latinos, van a decir, pour moi, ça sera bien cuit. Mais très, très, très bien cuit. Para los más franceses de ustedes. La diferencia entre lo que yo acabo de decir y con la urgencia de la de Juan es de que él dice directamente, si decimos que tenemos comunión con Dios, con ese Dios de luz, pero nuestro caminar, pero nuestro andar, pero nuestras vidas, pero nuestro diario vivir, pero todo lo que nosotros hacemos es andar en tinieblas, eres un mentiroso, dice Juan. Wow. Eres un mentiroso y tú no practicas la verdad. Wow, Juan. ¿Cómo es eso? Hermanos, las tinieblas y las luz no pueden vivir juntas. No podemos decir que conocemos al Dios de luz, al Dios perfecto, sin ninguna sombra de variación, sin ninguna tiniebla en Él, y nosotros caminar en una dirección opuesta en nuestras tinieblas, en nuestros delitos y pecados, y nosotros gozarnos en nuestros pecados y estar contentos de caminar en esas sombras. Mientras el Dios de luz está llamándote todos los días. Juan en el capítulo 3, en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versos 19 y 21 dice, y este es el juicio. Wow. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Sus acciones eran malas, porque todo lo que él hace, lo malo odia la luz. Y no viene a la luz, mira lo que dice el texto, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, él viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y que han sido hechas en Dios. ¿Qué nos quieres decir otra vez, Juan? Aquellos que decimos que andamos en luz, aquellos que realmente, Señor, decimos que con nuestras bocas decimos, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios,
Yo canto canciones, yo escucho, pero yo no me acerco a la luz. Yo me alejo de esa luz para que mi pecado no sea expuesto, para que la maldad de mi corazón no sea expuesta a la luz del resplandor de ese Dios 3 veces santo y perfecto. Como lo hemos cantado hoy, tú estás en tu trono santo y sublime. Los serafines cantan, santo, santo, santo eres tú. Hemos cantado diciendo, oh Dios, escudriña mi corazón. Mira si en ellos, si yo estoy lejos de ti, acércame a ti nuevamente. Y los observé mientras yo estaba cantando y todos ustedes cantaban. Todos ustedes cantaban. Pero aquí el texto dice que nosotros no nos acercamos a la luz. No nos acercamos a la luz porque la suciedad de nuestros pecados nos impiden venir a los pies de la cruz. Hermanos, si nosotros de verdad practicamos la verdad, si realmente hay una comunión y una relación con Dios, nosotros vendríamos corriendo a la luz. Nuestras acciones serían manifestadas no porque nosotros somos buenos hombres y hacemos buenas acciones, sino porque Dios la ha hecho en nosotros. Que Dios hable a nuestros corazones para darnos cuenta que no podemos andar en dos caminos, que no podemos decir que confesamos a Cristo, que creemos en Él, que vamos a la iglesia, pero nuestro andar y nuestro caminar es andar en tinieblas. Isaías en el capítulo 5, en el verso 20 dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ay, dice el texto. Dice que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tiene lo amargo por lo dulce o lo dulce por lo amargo. Señor, ¿qué nos quieres decir hoy? Es que tal vez mis tinieblas yo las estoy viendo como luz. Es que tal vez lo amargo yo lo estoy sintiendo como dulce en mi paladar. Es que realmente he visto la luz, como hice la pregunta al inicio de este sermón. ¿De verdad has visto la luz? Si alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, nunca ha sido realmente salvo. Estas palabras pueden sonar duras, pueden sonar fuertes, hermanos, pero prefiero decirlas como dijo Pablo. Después no tendremos ninguna culpa sobre nosotros porque os hemos anunciado toda la verdad del Evangelio. Porque desde este púlpito se ha predicado la verdad fielmente y les hemos enseñado a que nosotros debemos andar en luz y no en tinieblas. Recuerdo haberles compartido un mes atrás esta frase de Samuel Waldron, que me la guardo en mi corazón y dice, hasta que tu pecado no te sepa amargo en tu boca, seguirá siendo dulce para ti. Hasta que tu pecado no te sepa amargo en tu boca, seguirá siendo dulce para ti. Hasta que nosotros no veamos nuestras sombras, no veamos nuestra oscuridad y no veamos el amargo que es nuestros pecados delante de Dios,
entonces seguiremos viviendo las vidas que estamos viviendo hoy. Si decimos que andamos en luz, pero que tenemos comunión, pero no tenemos comunión con Él, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, dice el texto, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hoy, hermanos, os quiero confrontar con este texto, pero que os quiero animar a la vez. Hay esperanza en Cristo. Hay esa seguridad de que nosotros podemos venir porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para que nosotros podamos venir corriendo a los pies de la cruz. Podemos venir a ese Dios de luz y decir: verdad, Señor, yo no me acerco a tu luz, yo no me acerco a ti porque veo la pudredumbre que hay dentro de mí, porque veo mi pecado, veo mi maldad, veo mi orgullo, veo cuán lejos estoy de ti. No me acerco a tu luz porque tengo vergüenza de mí, Señor. No me acerco a tu luz porque no soy digno de llamarme hijo tuyo. No me acerco a tu luz porque he pecado contra el cielo y contra ti. No me acerco a tu luz porque no soy digno. Hermanos, hay una esperanza en Cristo y esa esperanza no tiene límite y es para todos nosotros. Seas hombre, mujer, seas un jovencito que estás aquí o jovencita, o seas una persona que recién estás escuchando el Evangelio, que realmente nosotros podamos acercarnos a ese Dios de luz. Si decimos que ahora nosotros andamos en luz, que hemos visto la luz de Cristo, no nos podemos desviar. No te puedes desviar. No puedes cambiar de camino. Acércate a la luz. Mi tercer punto es el siguiente: dejémonos de mentirnos. Dejemos de mentirnos. Verso 8 en adelante dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, dice el texto, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan insiste y nos invita a que nosotros, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. El verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Wow. Juan, no era suficiente con decirnos que si andamos en tinieblas o en luz, no era suficiente con esa confrontación. Ahora él aquí en el verso 8 dice: si nosotros decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros minimizamos nuestros pecados. Muchas veces nosotros hacemos pequeñas nuestras mentiras.
Muchas veces nosotros nuestras maldades las escondemos debajo de la almohada de nuestros corazones. Muchas veces nosotros decimos, esto no es grave, esto no está mal. De vez en cuando no es malo. Engañarnos a nosotros mismos es la peor cosa que nosotros podemos hacer. Creer en nuestras propias mentiras es lo peor que nosotros podemos hacer. Proverbio en el capítulo 28, en el verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia, dice el salmista, perdón, el proverbio. La palabra de Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Y hermanos, yo no estoy diciendo, ven, pasa aquí delante, ponte de rodillas y confiesa todos tus pecados. No. Si hay alguien que tiene que saber, es Dios. Si hay alguien al cual nosotros debemos venir delante de Él y de rodillas y no mentirnos a nosotros mismos y confesar nuestros pecados, es a Dios. Hebreos en el capítulo 4, en el verso 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas antes de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Delante de aquel que nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que hay en nosotros, de nuestras propias mentiras, de nuestros propios engaños, de lo que nosotros mismos nos queremos hacer creer. Hebreos nos dice, no hay cosa creada o oculta que Dios mismo no vea. Él lo descubre todo. Todo está desnudo delante de sus ojos. Al único al que nosotros tenemos que dar cuenta, a nuestro Dios. Os quiero animar, hermanos, a que a lo largo de este sermón, como les dije, reflexionemos sobre nuestro estado, sobre nuestro corazón, sobre nuestro caminar. ¿Cómo estamos? ¿En tinieblas? ¿En luz? ¿De verdad hemos conocido a ese Dios de luz? ¿De verdad estamos caminando en la verdad de Cristo? ¿O todavía nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿O todavía nosotros pensamos que podemos esconder nuestros pecados cuando la palabra de Dios nos dice que el que confiesa sus pecados encontrará misericordia? Cuando la palabra de Dios nos dice que no hay nada oculto que Dios no conozca. Y con lo que yo quiero terminar en este sermón, hermanos, quisiera que cada uno de ustedes, ahí donde están, abran sus Biblias. Abran sus Biblias en el Salmo 32. Quiero que todos, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 32. Y mientras vamos a leer este texto, quisiera que reflexionemos sobre nuestras vidas, sobre nuestra situación, sobre nuestro caminar con Dios. Salmo 32 dice de esta manera: bienaventuranzas del perdonado. El salmista, el Salmo de David, nos dice de esta manera: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Escucharon eso? Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore, que todo miembro de la iglesia bíblica Dios soberano ore. Amén. Y a ti, en el tiempo en el que puedas ser hallado ciertamente, y la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero. De las angustias me preservarás. Con cánticos de liberación me rodeas. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Hermanos, yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia los rodea. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Wow. Qué texto, qué salmo de David. Si analizamos el texto, hay un Selah a lo largo de este texto, refiriéndose a un tiempo de quietud y de reflexión para nuestras vidas. Cuando ustedes leen el versículo 4, dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Selah. La palabra Selah significa pausa, significa silencio, significa reflexión con Dios. Y cuando seguimos el texto, en el versículo 5, dice, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Una reflexión, un tiempo de pausa para con Dios. Y dice el verso 7, tú eres mi escondedero, de las angustias me preservarás, con cánticos de liberación me rodeaste. Selah, una pausa, un silencio. No un silencio de que simplemente tu boca no salga un ruido más. Os estoy llamando a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que ustedes reflexionen en este precioso salmo. En este salmo glorioso donde Dios nos habla y nos dice que Él perdona nuestras transgresiones. Nos dice que si nosotros venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestras culpas. Y nos invita a hacer esa pausa continuamente en el desespero de nuestras vidas, en el perdón de nuestros pecados y en el reconfort que Él nos da. Páusate, reflexiona, analiza tu corazón, encuentra esa paz, esa dulzura, ese refresco de parte de Dios en esa intimidad con Él.
Os quiero invitar a eso. Reflexionemos en este precioso salmo, donde encontremos reconfort, perdón para nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y yo no soy, bendito Dios, digno de tu gracia, de tu amor, de tus misericordias, Señor. No soy digno. No soy mejor que mis hermanos. El único perfecto, el único digno es Cristo Jesús. Y este salmo, Señor, confronta mi vida. Este salmo me lleva a reflexionar sobre mi corazón, Señor. Y quiero transmitirlo a mis hermanos. Quiero decirles a mis hermanos, cual sea el día o la noche, cuanto pese sobre ti el calor del verano, descansa en Dios. Cual sean tus transgresiones, si tú las confiesas, encontrarás perdón por tus pecados. Y descansa en Dios. Descansa. Si nosotros nos preservamos, cánticos de liberación nos rodearán. Tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, nuestra roca inamovible. Y nos invitas a descansar en ti, a pausar nuestras vidas en ti. Oh Dios, tu palabra dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, confesare sus pecados, yo desde el cielo escucharé, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Señor, cuánto necesitamos en esta noche ponernos de rodillas, confesar nuestros pecados, confesar nuestras maldades, confesar que no hemos andado en luz, sino que andamos en nuestras tinieblas. Señor, yo te ruego que no salgamos como hemos entrado en este lugar. Que podamos, Señor, venir a confesar nuestros pecados delante de tu trono de gracia, porque tú todo lo ves, porque no hay nada oculto, Señor, que tú no sepas. A ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.